precisamente lo que estaba tratando de eliminar, lo que era el, el sincretismo dentro de la tierra. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro de Éxodo capítulo 24, el libro de Éxodo capítulo 32, que nos habla de lo que fue la idolatría del becerro de oro, de aquí es donde parte la centralización, especialmente donde Dios escoge a los sacerdotes como los únicos, especialmente los hijos de Aarón, que pueden acercarse al altar. Precisamente por eso, porque cuando ellos estaban en el desierto, ellos hicieron idolatría. Entonces Dios dijo, ok, perfecto, todos ustedes, cada uno hace de acuerdo a la imaginación de su corazón, yo voy a establecer a los levitas que se pararon para defender mi honor y ahora ellos van a ser responsables. Si ellos ahora, ellos traen al altar algo que es prohibido por Dios, entonces ellos son responsables y ellos mueren por la transgresión que ellos están haciendo. Por eso es la importancia del templo, porque el templo, todo lo que se hace dentro del templo, hay unas personas que son responsables. No toda la nación es responsable, sino ciertas personas nada más. Ellos son responsables de proteger el espacio sagrado, que no se traiga algo contaminado o se haga algo que no se debe hacer dentro de ese espacio. Entonces, esa es la razón por la cual Dios centralizó. Cuando nosotros estudiamos los cananeos, la forma en cómo ellos adoraban y la forma de cómo ellos hacían las cosas a las deidades de ellos, sabemos que en cada lugar, en cada ciudad, había una deidad distinta y ellos tenían distintos procesos de cómo ellos hacían los sacrificios en el antiguo Medio Oriente basado en las prácticas cananeas. Entonces, si nosotros no entendemos el concepto que inclusive el pueblo de Israel lo empezó a adoptar, entonces empezó a utilizar los lugares altos para también hacer lo que eran los sacrificios a esas deidades, trayendo un sincretismo que más tarde lo vemos inclusive en el templo, en el libro de Jeremías. Tenían ellos imágenes en el templo, hacían las ofrendas a Dios, pero también hacían los sacrificios a las deidades paganas. Entonces crearon un sincretismo que obviamente Dios no acepta el sincretismo, porque la Biblia misma lo dice. Yo soy el único Dios verdadero. El libro de Éxodo dice, no tendrás otros dioses delante de mí porque yo soy un Dios celoso. Entonces, el sincretismo no va dentro del pueblo de Dios. Es algo que Dios prohíbe rotundamente. Claro. Ahora, una de las cosas que también me gustaría que la mayoría de las personas que nos escuchan ya están acostumbrados a este lenguaje, pero cuando hablamos de sincretismo familiar, estamos hablando de que el pueblo de Israel tenía prohibido imitar conductas y mezclarlas con las conductas que el Señor le está pidiendo que ellos hagan. Es decir, que haga una mezcla de lo que había en la tierra o en las costumbres cananeas junto con lo que el Padre le está pidiendo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ese tipo de premura de parte de los líderes del pueblo de Israel, de recordarles que no tienen que adoptar las conductas del pueblo, de los pueblos que van a ellos a desposeer, era imperativa. ¿Por qué? Porque de lo contrario iba a venir una profanación del espacio sagrado, porque recordemos que el Señor trajo a la nación de Israel a lo largo del desierto para darles una tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando nosotros entendemos que el que nosotros tengamos cuidado de examinar cuidadosamente, meditar cuidadosamente, atesorar la palabra, pero también una fe que es dinámica, es decir, que es activa, nos va a llevar a mantenernos dentro de un espacio o dentro de un lugar de bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestra conducta no va acorde a lo que el pueblo de Israel conocía o lo que el pueblo de Israel observaba, es difícil que nosotros nos podamos mantener dentro de un espacio de bendición o lo que conocemos como nos lo ha enseñado nuestro Morrico Cortés, dentro de un espacio sagrado. ¿No es así, Dani? Sí, porque de hecho hoy día podemos aplicar muchos de estos conceptos. Obviamente no tenemos un altar que se pueda hacer ofrenda y es algo que más tarde un poquito en este diálogo vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Por qué? Y por qué ciertos tiempos se permitieron lo que eran los lugares altos, que realmente son los Bamot. Y tiene un contexto, ¿no? Vamos a hablar más tarde sobre eso. Pero hoy día podemos aplicar especialmente lo que es el sincretismo, que es algo que siempre ha existido. O sea, el sincretismo no es algo que empezó en los pueblos cananeos o en Egipto o dentro de Mesopotamia. Es algo que siempre ha existido y hoy día existe.
Sincretismo es cuando nosotros cogemos cosas que son paganas, cosas que Dios no permite y las unimos al culto con Dios y lo hacemos parte del culto que se hace a Dios. Y es algo que Dios obviamente no quiere que su pueblo haga, porque está cogiendo costumbres paganas. Eso es bien importante que nosotros, de hecho, ese concepto es sumamente importante, especialmente cuando estamos estudiando lo que es el antiguo Medio Oriente. Porque el antiguo Medio Oriente nosotros podemos hacer una distinción o una contravisión de lo que estamos viendo en el antiguo Medio Oriente, cómo los paganos hacían las cosas y cómo Dios dice, no, yo no quiero que lo hagas de esa forma, lo vas a hacer de esta forma. Obviamente, sabemos que hay muchas cosas que se traían al altar en el antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, las primicias es algo que se hacía en el antiguo Medio Oriente y en la Biblia también. Ahora, ¿cuál es la función, el propósito de traer las primicias en el antiguo Medio Oriente? ¿Y cuál es el propósito de traer las primicias a Dios como el dador, el proveedor, el que bendice? Y por eso es que Dios dice, ok, vas a coger lo que vas a traer, lo vas a traer a un lugar específico, porque así las demás naciones no vas a ver que tú estás haciendo sincretismo o que tú estás adorando a otros dioses, sino que estás trayendo todo en agradecimiento a mí. Ahora el agradecimiento no es a Baal, porque en la mitología de los Baal, como él hacía llover o su semen con Ashera, que hacía que la fertilidad de la tierra. No, es gracias a Dios y su bendición. Por eso el pueblo le trae en agradecimiento a Dios. Entonces, algo totalmente contracultural en el antiguo Medio Oriente, que todo era dirigido a Dios, a solo un Dios, no a 10 dioses, 5 dioses, no, era solo dirigido a un solo Dios, que era el que bendecía, el que proveía, el que controlaba el agua, el que controlaba los vientos. O sea, todo estaba centralizado. Por eso es importante que nosotros no mezclemos cosas paganas con lo que es la adoración a Dios, porque entonces se crea un sincretismo. Claro. Ahora podemos decir, digamos, que el Eterno cuando habla con el pueblo, él pone como testigos al cielo y a la tierra. Entonces eso quiere decir que las bendiciones, ¿cierto? De la lluvia, ¿cierto? Son que van a dar, a través de la lluvia que el Eterno da, van a dar el fruto de la siembra, luego la cosecha. Entonces, y ya no es como en Egipto, que en Egipto se basa a través del riego del Nilo. Entonces, ahora se basa solamente en la bendición del Eterno. Por eso muchas veces se habla acerca de este convenio, de este pacto y de estos testigos del cielo y la tierra. Y también no recuerdo el número que dice que sellaré los cielos como bronce para que no haya lluvia a causa de la desobediencia. Y todo esto, cuando tenemos la bendición del Eterno, como bien decía el More Daniel, llevamos nuestras ofrendas, dice, cuando subamos a la festividad al lugar donde el Eterno escogió, no subamos con las manos vacías, sino que subamos con las bendiciones, digamos, que la tierra que Él nos prometió nos dio. Sí, fíjate que una de las cosas que estaba diciendo Dani, muy pocas veces nosotros le prestamos atención y esto es el conocer un poco de las prácticas de los pueblos con los que el pueblo de Israel se encuentra a lo largo de toda la narrativa bíblica. Porque la razón del que nosotros no investigamos un poquito de esto es porque realmente lo vemos como temas innecesarios, pero hoy por hoy, a través de los estudios que hemos tenido, nos damos cuenta que conocer el contexto de las tierras que estaban alrededor del pueblo de Israel, de los pueblos con los que el pueblo de Israel se está encontrando, es importante. ¿Por qué? Porque podemos ver, como bien decía Dani, el contexto contracultural y el contexto contrarreligioso que el pueblo de Israel está recibiendo una instrucción de, tú no necesitas hacer ningún tipo de ritual de fertilidad para que la tierra te dé su fruto. Lo único que yo requiero de ti, lo veíamos en la parashá anterior, si no mal recuerdo, es, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Simplemente que le seas obediente, que le ames, que guardes sus mandamientos, porque de esa manera el Señor, como un soberano, va a proveer a sus vasallos todo lo que ellos necesitan. Pero para que esto suceda, una bendición condicionada, tiene que haber una fidelidad por parte del vasallo, porque el vasallo se está acercando a lo mejor en los casos regulares. ¿Y por qué digo regulares? Porque está comprobadísimo que
esta unión o este convenio de vasallo y soberano la inició la deidad hacia el pueblo y no el pueblo hacia la deidad, ¿me explico? Entonces, ellos están recibiendo una instrucción donde él les dice, mira, no necesitas hacer nada mágico, no necesitas hacer nada adicional, simplemente dame tu fidelidad como tu soberano. Yo voy a hablar, tú vas a escuchar y vas a obedecer. Ahora, vamos ahora sí, familia, si le parece bien, a entrar directamente al tema. Yo sé que todos estamos ansiosos por escuchar la plenaria de nuestro hermano Daniel. Daniel, ¿qué nos puedes hablar acerca de qué tan importante es, número uno, la centralización de la adoración y número dos, Claro. en nuestros tiempos, la importancia del templo? Todo tuyo. Bueno, quisiera empezar primero hablando un poquito del contexto cultural, porque yo Claro, creo que es importante que nosotros, si estamos estudiando, utilizando lo que son las esferas y la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés, tenemos que subir esta escalera a cada uno de estos escalones para poder entender el texto bíblico. Y algo que muchas veces nosotros no consideramos es el contexto cultural y la legalidad bíblica. Y me gustó lo que estaba diciendo sobre los vasallos y el gran rey, el soberano, porque cuando un soberano establece su nombre, especialmente en una ciudad, sabemos que el rey conquistaba la ciudad o conquistaba esa nación y ponía su nombre en ese lugar. Entonces, eso decía que ese era su lugar, le pertenecía a él. Eso es algo que pasaba en el antiguo Medio Oriente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, porque cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver que es un poco más complicado lo que tiene que ver con el altar y específicamente con el templo, que simplemente coger un animalito y ofrecerlo en un altar tiene más que ver que eso. Tiene que ver con lo que es el convenio, la conexión entre ese gran rey y su soberano, que el soberano ahora va a ser basado en lo que el rey establece en el lugar donde el rey establece. De hecho, en el primer siglo hay algo bien importante. Cuando el emperador conquistaba un lugar o un lugar se rendía al emperador, el emperador ponía su estatua en ese lugar, una imagen suya. Y para todos los que estaban en ese lugar miraban esa estatua y es como si estuvieran viendo al mismo emperador. O sea, básicamente el emperador pone su nombre en ese lugar que él conquistó. Lo mismo pasa en la Biblia. La Biblia dice que Dios puso su nombre en un lugar específico. Entonces nosotros tenemos que verlo desde esa forma. claro. Voy a leer un poquito acá algunas notas que tengo. Por ejemplo, dice el concepto bíblico de el lugar donde Dios ha puesto su nombre no aparece en un vacío. Está en un diálogo con las prácticas religiosas y legales del antiguo Medio Oriente. Por cierto, en esta porción aparece 10 veces, me parece, el lugar donde Dios ha puesto su nombre. O sea que es algo bien importante. Y recuerden que el libro de Deuteronomio está escrito en una forma de un soberano y un vasallo en una renovación de convenio. Entonces Dios está diciendo, vas a ir al lugar donde yo puse mi nombre, donde yo ponga mi nombre. Hay distintos lugares donde Dios puso su nombre antes de Jerusalén. Y eso vamos a entrar ahorita en esa información. Pero dice, en el antiguo Medio Oriente, las deidades locales solían ser identificadas con un lugar específico, una ciudad, una montaña o un río. Por ejemplo, Enlil estaba asociada a Nippur o Ekur, la casa montaña. Marduk a Babilonia, casa de elevación, o Asur al templo de Asur en la ciudad del mismo nombre. O sea que estos dioses estaban asignados a ciertos lugares y ese lugar tenía el nombre de la deidad. El templo no era solo un lugar de culto, sino también un centro administrativo y legal, porque representaba la autoridad de la deidad sobre la región. O sea que esto es bien importante. El templo no simplemente es un lugar de culto, sino que también es el centro administrativo y legal. Por eso es que el Sanedrín estaba dentro del templo, porque representa el lugar administrativo y legal. También estaba la tesorería y representa lo que es la autoridad de la deidad sobre la región. Desde el principio, Dios establece la creación y Dios controla la creación. Dios, el templo, representa el lugar desde donde Dios controla toda su creación y específicamente a su pueblo le da órdenes de cómo debe hacer las cosas, qué debe hacer, cuándo debe hacerlo. Entonces, las funciones, por ejemplo, dentro del templo, tiene que ver con las religiosas, los sacrificios, festivales y oráculos. Estamos haciendo contexto cultural, antiguo Medio Oriente, y muchas de estas cosas se aplican al templo. Economías, almacenes de grano, tesoros y tributos.
legales y jurídica era administración de contratos, juicios y registros, y política, la legitimación del rey que actuaba como representante del Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos que un rey es establecido en Israel, hay una coronación y se hace, por ejemplo, casi siempre se hace algo fuera y después se trae al templo al rey y se hacen unas ofrendas y cosas así. Tiene que ver con la coronación del rey. Lo vemos con Salomón, cómo pasó. Y que ahí siempre los sacerdotes van a estar envueltos en todo esto, porque es parte de. Por ejemplo, en Esagila, en Babilonia, el templo de Marduk funcionaba como la casa de justicia y centro de impuestos. En Egipto, los templos gestionaban tierras y cobraban tributos. Y en el Antiguo Medio Oriente, el templo era el corazón de la ciudad y el estado. Por eso es que Jerusalén, el templo en Jerusalén, es el corazón del pueblo de Dios. Es donde se encuentra con Dios, donde tiene las citas. Entonces usted podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el lugar donde Dios ha establecido su nombre y el altar? Obviamente, porque el lugar donde Dios establece su nombre es donde Dios quiere que su pueblo llegue. Es donde Dios quiere que su pueblo resuelva los asuntos legales. Es donde Dios quiere reunirse con su pueblo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos exactamente dónde es el lugar donde Dios puso su nombre. Dice, en ese contexto, un Dios escogía un lugar y ponía allí su nombre o su destino. O sea que en el antiguo Medio Oriente eso se entendía. El lugar donde Dios había puesto su nombre, ese era el lugar de esa deidad. Lo que equivalía a declarar soberanía y protección sobre esa ciudad. Bien importante ese detalle, porque cuando nosotros estamos viendo la ciudad de Jerusalén, las murallas, de hecho, hay muchos salmos que dicen que Dios vela sobre las murallas de Jerusalén, porque Dios establece su soberanía, es su ciudad y Dios establece su nombre, por eso es que Dios protege su ciudad. Entonces tiene un contraste cultural. Dice, mientras que en el antiguo Medio Oriente cada ciudad tenía a su Dios patrón, culto descentralizado y ligado a múltiples lugares, en Israel la Torá prohibió esa dispersión porque dice, no haréis como todos lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, Deuteronomio 12:8. O sea que Israel, Dios le dice al pueblo de Israel que no va a ser como las demás naciones. Recuerde que parte de lo que nosotros vemos dentro de la metodología de estudio va a ser lo que es el caos y el orden. Cuando nosotros leímos el libro de Jueces capítulo 21, dice que cada quien hacía de acuerdo a la imaginación de su corazón. Dios no quiere que cada quien haga de acuerdo a la imaginación de su corazón. Por eso es que en el antiguo Medio Oriente no existían unas leyes que tenían que ver con la santidad y la separación de lo que era la santidad versus lo que eran leyes civiles. En el antiguo Medio Oriente va a haber leyes civiles, vamos a ver que se llevaban ofrendas, perdón, sacrificios a las deidades, pero no habían leyes que regulaban lo que era la santidad. O sea, no hay un llamado en ninguna nación, hasta donde yo he estudiado hasta el día de hoy, hay un llamado en una nación a que sea santa o establece leyes para mantenerse dentro de un perímetro de santidad. La Biblia sí establece eso, basado en lo que es un orden establecido por Dios. Parte de ese orden es la centralización del culto. Dani, y eso estará ligado también con que en la antigüedad, o bueno, en el antiguo cercano oriente, la santidad estaba específicamente centrada en un grupo de personas como lo eran los sacerdotes, ¿no es así? Bueno, sí, el llamado es para todos. Levíticos capítulo 19 llama a todo el pueblo a ser santo porque Dios es santo. Sí, pero Pero no me refiero al pueblo de Israel, sino a un ejemplo, como tú bien decías hace ratito, en el tiempo que tú has estudiado de las culturas que están alrededor del pueblo de Israel, ninguno fue llamado a que todo el pueblo fuera santo, sino que la santidad para las otras naciones estaba centralizada solamente en el grupo de sacerdotes, no así en el pueblo de Israel, que se llama a toda la población a santificarse, ¿no? bueno, sí, pero tampoco en los sacerdotes como tal. O sea, había unos rituales que obviamente los sacerdotes hacían, pero en ningún lado yo he visto que se le llame a los sacerdotes a ser santos o a Ok. mantener una forma de vivir moralmente para mantener ese tipo de santidad. O sea, ellos se acercan a las deidades y hacen unos rituales y obviamente hay unos perímetros que se establecen, pero no se le llama como que a los sacerdotes a ser santos como se llama en el pueblo de Israel, mantener ciertas órdenes para poderse acercar al espacio sagrado y al pueblo pues mucho menos. Por eso es que nosotros vemos que los pueblos del antiguo Medio Oriente hacían lo que bien les parecía a ellos, porque no tenían un orden para mantenerse como obviamente dentro de un perímetro de santidad.
Mientras que la Biblia no solamente establece leyes legales o códigos legales civiles y como de comportamiento, sino que los mezcla o los asocia con la santidad con Dios. Entonces, en el Antiguo Medio Oriente obviamente hay leyes civiles, pero no lo asocia con una santidad. En la Biblia ahora no solamente hay leyes de santidad, sino que también los códigos civiles, por ejemplo, lo que es el asesinato, lo que es inclusive un homicidio involuntario, todo está ligado a la santidad con Dios y cómo el pueblo se mantiene dentro de esa santidad con Dios. Entonces ahora todo está ligado con lo que es el espacio sagrado. Lo que hace una persona, aunque sea algo civil, afecta a todo el pueblo y obviamente tiene que llevar una ofrenda al altar, al templo, para que se pueda purificar. Y eso es importante porque el altar, eso precisamente es lo que hace. Conecta lo que es las transgresiones del pueblo con el altar. Éxodo capítulo 24. Cuando se roció la sangre sobre lo que era el altar, el pueblo y el libro del convenio, ahora cualquier cosa que hace el pueblo de Israel, malo y transgrede la ley, va conectado con el altar. Por eso es que tiene que llevar una ofrenda para purificar su transgresión. Ahora, es bien importante cuando nosotros leemos el libro de Levítico, porque la transgresión no tiene que ver, o sea, el perdón de una persona es dado por Dios, no es dado por el sacerdote. El sacerdote hace purificación del altar porque la transgresión impurifica el altar o contamina el altar, pero el perdón es dado por Dios y la persona tiene que mostrar un arrepentimiento sincero, o sea, tiene que cambiar su conducta. Contrario como a veces se piensa que una persona pide perdón y ya es suficiente. No, tiene que enmendar su error, pero también tiene que cambiar su conducta. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar, digamos que, y esto nos lleva al libro también, al libro del Levítico, acerca del altar. Y me gustaría, More, hay un salmo que siempre leemos, creo que en las oraciones, y dice, y los hijos, no sé cómo se me fue ahora, em, casa de Aarón, bendecida Adonai, casa de Leví, bendecida Adonai, y casa de Israel, bendecida Adonai. Todos los que están presentes en la casa de Adonai, bendecida Adonai. Creo que parafraseando esa parte, pero yo me puse a pensar que en el antiguo Medio Oriente, como veníamos hablando, cuando se traían las ofrendas al altar, muchas veces nosotros, digamos, las personas que del antiguo Medio Oriente, que hacían el culto pagano, no sabían lo que sucedía y qué hacían los sacerdotes dentro de esos altares o de esos templos. Ahora con el Eterno hay un orden en el cual están el sacerdote, está el levita, y había 23 israelitas que ellos presenciaban y representaban al pueblo por el tema de las ofrendas y las oraciones. Sí, 24 órdenes del pueblo, 24 órdenes de sacerdotes y 24 órdenes levíticas, que eran los que estaban parados. Y sí, obviamente, esa es la distinción o la diferencia entre el antiguo Medio Oriente y la Biblia. En el antiguo Medio Oriente eran misterios, básicamente el sacerdote hacía lo que quería con el animal, en la Biblia no. En la Biblia hay un grupo de personas que está presente, de hecho es un mandamiento que los israelitas estén pendientes a la ofrenda cuando se ponen en el altar. Entonces, ¿cómo solucionaron eso? Obviamente, había muchísimos israelitas, no todos podían estar presentes, pues entonces establecieron lo que es la orden de lo que son los israelitas que iban a estar parados, los mahamot, los que están parados viendo las ofrendas que se hacen. Entonces, ellos saben lo que se está haciendo porque lo están viendo. No es que el sacerdote se llevaba el animalito y hacía lo que quería con él y nadie sabía lo que hacía. No, dentro del templo, Dios permite que el pueblo de Israel llegue hasta cierto lugar y pueda ver lo que se está haciendo. Así no hay ninguna duda de que todo lo que se está haciendo es para el Dios de Israel y todo lo que se está haciendo de una forma correcta. Ahora bien, hace ratito en tu lámina que presentabas, Dani, había el último párrafo que leías, decía que a diferencia de las otras naciones que tenían cultos en las diferentes ciudades, nosotros podemos ver en esta parashá, y ese es el centro del tema de esta tarde, que el Señor le dijo, de todas las ciudades que se les va a entregar,
de que ustedes van a poseer, tienen que ir a presentarse delante de mí en el lugar que yo escoja. ¿Por qué? Porque como bien decía la lámina de Dani, que esto lo que generaba era una forma de adoración individual entre las personas o entre cada ciudad diferente. No así el pueblo de Israel, que el Señor le está diciendo, ustedes no son 12 pueblos, no son 11 pueblos, no son 10, son un solo pueblo y como un solo pueblo tienen que centralizar su adoración en un solo lugar con el propósito, eso es lo que yo alcanzo a ver en esta parasha, de que nadie haga, como bien decía el libro de Jueces, que nadie haga conforme a lo que quiere hacer en su corazón, sino que tienen que ir para ser regulados por el templo y las personas o los funcionarios que están desarrollándose en ese lugar. Ahora, quisiera yo preguntarle a Dani, Dani, ¿por qué consideras que pasaba, que el pueblo de Israel tenía buenos líderes? En este caso, entran a la tierra, Josué va con ellos, pero más adelante vemos que ellos siguen haciendo lo que bien les parece. Yo en alguna ocasión le decía a unos hermanos, le digo, porque mire, una cosa es cómo tú te presentas a los estudios, cómo tú te presentas a la iglesia, a la sinagoga, etcétera, etcétera, pero es muy diferente cuando nosotros cerramos la puerta. Entonces, cuando nosotros cerramos la puerta en casa, nuestro comportamiento tiende a ser diferente cuando no hay una convicción completa, obvio. Pero, ¿qué consideras tú que el pueblo de Israel, o cuál crees que era la tendencia del pueblo de Israel para terminar haciendo lo que a ellos mejor les parecía? Bueno, yo pienso que hay muchos aspectos, ¿no? El, la cultura y el lugar donde ellos se encontraban, obviamente, de hecho, esto empezó con los gabonitas, que Dios le dijo que no hicieran ellos pactos con las demás naciones. Y los gabonitas se presentaron con ellos, con Josué. Ellos no sabían quiénes eran, pero debieron ver, tal vez, hecho una investigación más minuciosa. Se hubieran Entonces, ganado un ya, Oscar por la actuación que se aventaron, ¿no? sí, hoy día hubieran ganado el Oscar. Bueno, quién sabe. Eh, la cuestión es que ahí empezó todo. Ellos empezaron a hacer convenios, obviamente, con algunas otras naciones. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas que, que empezó a crear como este desliz que el pueblo más tarde se va a reflejar no solamente en los reyes, en los jueces, sino que en los reyes también. Es lo mismo que pasó con el libro, con Samuel, perdón, con Saúl. Saúl tenía que destruir a los amalequitas porque es un mandamiento, pero dejó vivos. Entonces después todo eso le siguió afectando al pueblo de Israel a lo largo al transcurso del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay un mandamiento bien importante que nosotros muchas veces no consideramos, y es el Shema. Porque el Shema no solamente dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, acuérdate que el Señor es uno, el Señor uno es, sino que sigue por ahí diciendo y enseñarás estas palabras a tus hijos. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque para mí, y es algo, una opinión que yo tengo, ¿no? Muy personal, que el pueblo entró a la tierra. Empezó, de hecho, en el mismo libro, creo que es el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, dice que cuando entres a la tierra y veas todo lo que tiene la tierra, lo bueno, las cosechas, las casas que tú no edificaste, no te olvides de Dios, de tu Dios. Entonces, para mí, eso pasó con el pueblo. Entró a la tierra, empezó a gozar, y de hecho, no solamente con el pueblo de Israel, pasa hasta el día de hoy, nos pasa a nosotros. Vemos que hay bendición, hay prosperidad y nos olvidamos de Dios. Empezamos a hacer las cosas pensando en que la prosperidad o la bendición viene por nuestro trabajar o nuestro hacer. Entonces, eso es algo sumamente importante y para eso Dios estableció lo que son las festividades, para que el pueblo siempre reconozca quién es el Dios y de quién provee la bendición, quién es el que provee el sustento. Entonces, al no enseñarle a sus hijos y a los nietos y a toda la generación que seguía en adelante, obviamente ellos empezaron a adoptar costumbres cananeas porque obviamente vivían en Canaán y habían costumbres paganas alrededor de ellos. Entonces, si no se cuidaban, que obviamente no se cuidaron, empezaron a adoptar y hacer sincretismo, entonces ahora la bendición de Dios no los alcanzaba, porque obviamente Dios no va a tolerar
que se establezca un sincretismo y así el pueblo siga recibiendo bendición, porque obviamente es una transgresión del convenio. Claro. Y el libro de Deuteronomio establece las consecuencias por la transgresión del convenio. Ahora, digamos, ponemos un ejemplo clave de este que conocemos todos, la mayoría, que lo que sucedió en el libro de los Reyes, lo que pasó con Roboán y Jeroboán, el cambio del lugar de culto, los altares que se hicieron en el reino del norte. Y cómo se desvió el pueblo de un lugar que era muy importante de adoración. Y creo que eso hasta el día de hoy se ve reflejado con distintos tipos de denominaciones, el lugar de culto. Incluso no es Jerusalén, que no es la ciudad de David, que ya no necesitamos altar, que nosotros somos el altar. Entonces, hay muchos aspectos, digamos, que se desconocen, porque la presencia del Eterno cuando se inauguró el tabernáculo en Éxodo 24, creo, la presencia de la Shejina del Eterno posó y el fuego consumió la ofrenda del altar y la Shejina estuvo en medio del pueblo de Israel por medio de las ofrendas y por medio del altar. Transgredía el pueblo, contaminaba el altar, como nos explicó nuestro more Daniel, y hubo momentos que la presencia del Eterno se apartaba a causa de las transgresiones del mismo pueblo. Entonces es muy importante el altar, es muy importante el templo para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Fíjate que una de las cosas más importantes que podemos ver en este tema que nos está ayudando a desarrollar o nos está desarrollando Dani es que el propósito de que el pueblo llegara a la tierra es de que ya no anduviera vagando con el Mishkan de aquí para allá, sino que escogiera el Padre un lugar en el cual él pudiera tener un encuentro con su pueblo cada vez que había una convocación. Podemos hablar de las tres fiestas de Ascensión, pero uno de los puntos culminantes de esta situación familia es que nosotros tenemos que entender que dentro de la jurisprudencia, dentro de la legalidad y dentro del cuerpo legitimado para el servicio en el templo, por eso es que se está llevando a cabo esta centralización de la adoración. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando Coré trató de usurpar ese lugar, pues hubo consecuencias atroces para él y para los que lo acompañaban, ¿no? Pero el Señor está diciéndole al pueblo, vamos a hacerlo, muchachos, de una manera en la que los demás pueblos no están acostumbrados, pero ustedes van a conocer mi corazón y va a ser una forma de encuentro cotidiano con ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo podía ir al templo a llevar alguna ofrenda cuando ellos estuviesen agradecidos en una ofrenda votiva, etcétera, etcétera, pero para esto era importante de que se escogiera el lugar y no iba a ser escogido por el hombre, ¿cierto, Dani? Cierto, entonces quiero hablar un poquito de eso, que es una de las partes que tengo sobre lo que es el contexto legal de lo que es el lugar que Dios ha escogido. Hay veces que nosotros pensamos que, y es bonito, ¿no? O sea, para una persona tal vez era bonito, sería un honor ser un sacerdote, es como una posición de estatus, ¿no? Pero debemos considerar, una, lo que es la responsabilidad y dos, lo que es la legalidad de lo que Dios establece. Obviamente nosotros, si nosotros decimos que nosotros amamos al Dios de Israel y nosotros decimos que Él es nuestro soberano y nosotros somos su vasallo, entonces, y nosotros entendemos lo que es un vasallo en el antiguo Medio Oriente, entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos que someternos a lo que el soberano dice. Y no tiene que ver con quién tiene más honor, quién tiene menos honor, tiene que ver con el estatus de obediencia, porque cualquier cosa que no sea la obediencia es transgresión al convenio y obviamente es es un, ah, se me fue la palabra, es algo contra el soberano en ese caso. Se entiende en el Antiguo Medio Oriente. Entonces, voy a compartir pantalla aquí para que vayamos un poquito sobre lo que es el contexto legal. Hablamos del contexto cultural y ya sabemos que lo que pasaba en el Antiguo Medio Oriente. Vamos a hablar un poquito sobre lo es la legalidad. Sabemos que el libro de Deuteronomio está estructurado como lo que es un tratado de vasallaje.
Y ya hemos hablado sobre eso. Nosotros somos vasallos y obviamente Dios establece las reglas de cómo el vasallo debe comportarse. Eso lo entendemos nosotros cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente, basado en cómo lo que acepta el vasallo del soberano es cómo se va a comportar. Por ejemplo, el libro de Éxodo capítulo 19. Moisés le dice al pueblo lo que Dios le dijo y el pueblo dice, todo lo que Dios ha dicho, nosotros haremos. El libro de Éxodo capítulo 24 dice lo mismo. Y luego de eso se efectúa lo que es el ritual de lo que es el convenio, el pacto. Entonces, una vez eso pasa, Israel se instituye como vasallo que va a obedecer lo que Dios dice y Dios como el gran soberano que estableció las pautas para que Israel entrara en este convenio. Entonces, ahora, en este marco, por ejemplo, el nombre equivale al sello legal y oficial del soberano. Entonces, el momento que el soberano establece una conexión o una relación, esa es la palabra, una relación entre el vasallo y el soberano, ahora el nombre del soberano está sobre ese vasallo. Entonces, eso constituye lo que es un sello legal. El antiguo Medio Oriente se podía entender por un amuletillo que cargaba la persona, que podía ser el sello de la deidad o del soberano. Una persona que era emisario del rey llevaba un amuleto o llevaba un anillo. Eso establecía su autoridad como que él venía de parte de ese rey. Inclusive en el antiguo Medio Oriente, cuando se escribía un decreto o se le mandaba una carta a alguno de los vasallos, se ponía un sello del rey y eso establecía la autoridad de quién era el que enviaba ese mensaje. Entonces, ese es el sello. Así poner el nombre en un lugar es como registrar legalmente la propiedad o instalar el estandarte del rey. O sea que cuando se ponía el nombre en un lugar es como si registrara legalmente esa propiedad o se instalara el estandarte del rey. Por eso es que nosotros vemos en el templo, todo tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con un ser humano. El rey solamente podía estar hasta cierto lugar, no podía hacer lo que él quisiera, porque ese lugar le pertenece a Dios. Él puso su sello ahí y está su nombre, ahora él establece las reglas. Entonces, vamos a seguir por acá. Dice, el pueblo debía reconocer que el lugar de culto no se escogía por conveniencia local, sino por acto jurídico de elección divina. Provisiones de altares múltiples. Por ejemplo, la ley manda destruir los lugares de culto cananeos y concentrar las ofrendas en el único santuario. Deuteronomio capítulo 12, de 2 al 7. Entonces, usted a lo mejor podría preguntarse, bueno, pero cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, habían lugares, lo que se llama Bamot, que ahorita vamos a explicar lo que son los Bamot, cuando pasemos a la sección de la historia. Pero habían lugares donde ellos hacían ofrendas, donde ellos ponían algunas ofrendas, pero eso tiene un contexto legal y tiene un contexto histórico que ahorita vamos a estar hablando sobre eso. No simplemente ellos podían llevar cualquier ofrenda en ese lugar donde ellos habían levantado y tenía que ser levantado de una forma específica. Entonces, legalmente esto funciona como una cláusula de exclusividad. Israel no puede ofrecer animales en cualquier sitio. La centralización del culto garantizaba la unidad nacional y evitaba el sincretismo. Israel, recuerde que es una nación. Como estaba diciendo mi hermano aquí, Adrián, no solamente eran ellos 12 tribus y cada uno hacía lo que bien le parecía. No, ellos eran una nación. Lo que hacía la tribu de Isahar afectaba a la tribu de Zebulón. Lo que hacía la tribu de Leví afectaba a la tribu de Judá. O sea, todos se afectaban porque eran una nación. Eran clanes, diferentes tribus, pero todos formaban una nación y ante Dios todos eran uno. Así que lo que hacía una persona afectaba al otro. Y eso lo vemos en el capítulo 24 del libro de Éxodo, que los ancianos comieron y aceptaron el convenio. Tiene que ver el convenio entre ellos. Y eso es bien importante también, porque ahora el convenio, como es todas las tribus juntas, todos tienen que protegerse uno al otro. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, cuando nosotros estudiamos lo que es un soberano y un vasallo, podemos considerar que todas las tribus eran vasallos. Entre ellos tienen legalmente la obligación de defenderse el uno al otro, porque todos tienen el mismo soberano que es el Dios de Israel como el gran rey.
y todos ellos tienen que someterse como tribus al gran rey. Por eso es que ellos, cuando tenían una disputa, la Biblia lo establece legalmente de esa forma, que si una persona tiene una disputa, tiene que subir como vasallo al lugar donde Dios ha establecido que se pueden hacer los juicios, y eso es en Claro. Jerusalén. Eso lo vemos nosotros cuando estudiamos lo que son los vasallos y los soberanos en el antiguo Medio Oriente. Entonces, seguimos acá. La centralización del culto garantizaba la unidad nacional, eso lo vimos, y evitaba el secretismo. La función jurídica del nombre. En el mundo antiguo, el nombre en un lugar era una forma de posesión legal. Ejemplo, los reyes ponían su nombre en ciudades conquistadas, segunda de Samuel 2:28, que dice, ahora pues, reúne el resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y se le llame por mi nombre. Para Israel, cuando Dios pone su nombre en Jerusalén, está ejerciendo su derecho como rey y dueño del territorio. O sea que Dios está ejerciendo su derecho como rey y dueño del territorio. Recuerde que si Dios es el rey y el dueño del territorio, ahora Él establece las reglas en cómo Claro. una persona que vive en su territorio debe comportarse. Entonces, dice, esto implica que toda ofrenda, voto o sacrificio tenía validez solo si se realizaba en un lugar autorizado. Entonces, algo que yo quiero mencionar en esto, si una persona, por ejemplo, está haciendo una ofrenda, una vez se prohibió lo que eran los lugares altos, más tarde después de la construcción del templo, una persona está llevando una ofrenda fuera del templo de Jerusalén y fuera del altar en Jerusalén. Eso es considerado como idolatría, porque la ley lo prohíbe. Y eso es lo que nosotros a veces no consideramos el aspecto legal bíblico en cuanto estamos hablando en cosas que tienen que ver con el templo y los decretos de Dios y lo que Dios establece. Porque así de importante y así de sensible es la situación. Que una persona que está llevando una ofrenda fuera de un altar, y si lo está haciendo hoy día, eso es considerado idolatría porque no es el lugar donde Dios ha establecido, y hay un problema, porque entonces esa ofrenda no se la está dedicando al Dios de Israel, porque el Dios Claro. de Israel ya escogió el lugar donde Él quiere que su pueblo se reúna con Él, donde Él quiere que le lleve las ofrendas y quién Él quiere que manipule la sangre. Eso ya está establecido dentro de la ley del pacto. Y eso es algo bien importante que comprendemos, perdón que te interrumpa, hermanito, ¿por qué? Porque muchas veces dentro de lo que es la teología convencional, se enseña que el templo físico no es importante, que ya no va a ser necesaria una construcción del tercer templo. Pero como bien lo está exponiendo Daniel en los slides, nosotros podemos ver que no nada más es escoger un lugar solo porque se vea bonito o que se vea impresionante, sino que es una forma legal, jurídica, donde la persona dueña de ese lugar está poniendo una autoridad completa sobre ese sitio. Y sobre ese sitio se va a gobernar, se va a deslindar responsabilidades en situaciones de pleitos jurídicos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar, familia, a estudiar con un poco más de seriedad en el respecto de ver la legalidad bíblica. No podemos estar pensando únicamente en que, ay, mira qué bonita es la Biblia, es que mira, es algo bien espiritual, utilizaba yo incluso cuando estaba más joven y me tocaba predicar y les decía, es que para nosotros los creyentes la Biblia es el código moral. Sí, pero no lo estamos siguiendo. Entonces, ¿de qué tipo de moralidad estamos hablando? Cuando nosotros dejamos de pensar en que solamente es una situación muy bonita, muy espiritual, y vemos también el ámbito legal, viene a haber un complemento perfecto. ¿Por qué? Porque esto, como nos lo está presentando Daniel, es más que importante. No podemos llamar al lugar donde yo, Adrián Martínez, o donde Aldo, o donde Dani se congregan, el lugar de donde el Señor ha escogido para poner ahí su nombre. El lugar que el Señor ha escogido es en Jerusalén, en el monte del templo. Entonces, por eso es importante. Perdón que te interrumpí, Dani, ¿eh? No, no hay problema. Sí, eso es bien importante que nosotros sepamos. Y es importante que nosotros sepamos bíblicamente cómo probar en dónde es el lugar que Dios escogió, que sepamos los textos y por qué. No solamente algo que yo practico es no solamente seguir la Biblia o seguir algo porque una persona me lo dijo, sino entender por qué yo tengo que hacerlo de esa forma, cuál es la legalidad, cuál es la función, cuál es la historia,
¿por qué se hace? Porque si nosotros queremos hacer algo para Dios, yo pienso que debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Y cómo puedo hacerlo yo de la mejor manera? Obviamente estudiando y sabiendo y entendiendo cómo tengo que hacerlo. No solamente hacerlo por hacerlo o porque alguien lo hace. No, hay que entender por qué se hacen las cosas y cómo se hace de la forma correcta. Leo un poquito más por acá. Dice que, por ejemplo, en ese lugar, estaba hablando del lugar donde Dios puso su nombre. El lugar del nombre funcionaba como el Tribunal Supremo, donde se renovaba la relación del pacto. No solamente se renovaba la relación entre Dios y la humanidad o el pueblo de Israel, sino entre las mismas tribus. Se recuerde que son 12 tribus, entre ellos mismos renovaban el compromiso entre uno con el otro, porque todos son vasallos. Se llevaban los diezmos, Deuteronomio 14, 22 al 26. Se celebraban lo que son las fiestas solemnes, Deuteronomio 16, 1 al 7, que habla de la observancia de lo que son las ofrendas, perdón, las fiestas. Levítico 17, 3 al 4, que dice: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión, para presentarlo como una ofrenda al Señor, delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. O sea, imagínese lo que está diciendo, que una persona que lleve o haga una ofrenda fuera de lo que es el tabernáculo que Dios estableció, esa persona va a ser cortada de su pueblo. Ahora, es usted ahora tiene que ir y buscar lo que son las leyes de Caret, las leyes de una persona que es cortada del pueblo. ¿Qué pasaba con una persona que se cortaba del pueblo? Pero ese va a ser ya su tarea, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, se llevan los diezmos, se celebran las fiestas solemnes y se resuelven casos legales que tiene que ver que sean difíciles. En el antiguo Medio Oriente, como dije anteriormente, si unos vasallos tenían disputas, el rey o el gran rey tenía que resolver las disputas, pero ¿dónde se resolvían? Tenía que ir al lugar donde estaba el gran rey, el lugar donde el gran rey había establecido para resolver las disputas jurídicas. Lo mismo pasa en la Biblia. Toda persona que tenga una disputa tenía que ir al lugar donde Dios escogió, el templo, donde iba a estar el cuerpo judicial que Dios estableció para que pudiera resolver esos casos. En la Biblia, cuando Dios pone su nombre en Jerusalén, se entiende que la ciudad pertenece a él, no pertenece a David, no pertenece a los sacerdotes, sino pertenece a Dios como el soberano. Se legitima el templo como único espacio legal para llevar las ofrendas y se establece un paralelismo: lo que en el antiguo Medio Oriente hacían los reyes humanos para dominar, Dios lo hace como el rey universal. En Israel, Jerusalén fue declarada el único lugar donde Dios puso su nombre. Es un acto legal y administrativo de soberanía divina. Así, adorar en otro sitio era tanto idolatría como traición legal al pacto. O sea, la traición legal al rey del pacto. Entonces, si una persona lleva una ofrenda fuera de Jerusalén, no solamente está cometiendo idolatría, sino que está haciendo traición al gran rey y al pacto. Y la traición al convenio, obviamente que lleva sus consecuencias. Claro. Uno de los ejemplos de ese tema, More, puede ser las dos tribus y media, cuando ingresaron a la tierra, que ellos ofrecieron una ofrenda al terminar la guerra, y vino, creo que Pinjas, el sacerdote Pinjas, a reclamarle porque habían levantado un altar, y pensaron que estaban haciendo culto a otras deidades. Sí, habían hecho un altar al otro lado del Jordán y habían pensado que estaban haciendo, ajá, que estaban cometiendo idolatría. Y fueron todas las tribus, los iban a eliminar. Decía, hey, Por- muchachos, eso no se hace, no hagan eso. sí, así de serio es el inventar con algo que Dios ha establecido. O sea, no podemos estar cambiando las cosas que Dios establece. Ahora, More, usted leyó el Levítico 17, el 17:3, dice: cualquier varón de la casa de Israel que degolle buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajera a las puertas del tabernáculo
de reunión para ofrecer una ofrenda al Eterno delante del tabernáculo de Adonai, y cuando delante del tabernáculo de Adonai será culpado de sangre, el tal varón, sangre de ramo, será cortado. Entonces, uno que lo lee muy a la ligera, puede llegar a entender que la persona dentro del campamento de Israel no podía comer carne sin antes llevarla al templo, o al tabernáculo en este caso. Pero creo que ahora en Deuteronomio 10:20 nos dice, cuando Adonai, tu Dios, ensanche tu territorio como Él te ha dicho, y tú digas, comeré carne porque deseo comerla, conforme a lo que desee, podré comer carne. Entonces, ahora, ¿qué nos quiere decir, More? Podemos comer carne sin llevarla al tabernáculo, pero tiene que haber, como decía usted, un derramamiento de sangre en la tierra. ¿Cómo sería el sistema? Sí, el capítulo 12 me parece que habla sobre eso, me parece, déjame ver si llego. 12:20. Hablas, ajá, 12:20, por ahí dice, cuando el Señor te haya extendido tus fronteras, como te ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne toda la que desees. Si el lugar que el Señor tu Dios escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas, de tus ovejas, que el Señor te ha dado como te ha ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades, pero todo lo que desees, tal como se come la gacela. Ok, el versículo 23 dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida con la carne. No comerás, no la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra. O sea que nosotros lo que estamos viendo en ese versículo que estaba hablando antes, Levíticos capítulo 4, 17, 17, 17, 4. capítulo 17, 4, 3 al 4, estamos viendo lo que es las leyes cuando ellos estaban en el desierto versus las leyes cuando entren a la tierra. Yo pienso que mientras ellos estuvieran en el desierto, tal vez llevaban los animales, los sacerdotes, tal vez les ayudaban a ellos, no sé. Pero cuando ellos entran a la tierra, obviamente no van a poder ir todo momento que quieran comer carne al tabernáculo en donde estaba. En ese caso estaba en Gilgal. Entonces, pues ellos podían comer siempre y cuando no manipularan la sangre. Ahí está la clave. Ellos no podían manipular la sangre, tenían que derramar la sangre sobre la tierra, porque en la sangre está la vida. Y solamente los sacerdotes podían manipular la sangre. Si una persona estaba manipulando sangre, se entendía que estaba ofreciendo, haciendo una libación a alguna deidad. Justo Entonces, eso yo esta es iba. la... ¿Mande? Perdón, justo eso iba. Creo que la diferencia es esa, ¿no? De que una cosa es una ofrenda que se tiene que presentar siempre delante del Señor, y la otra es cuando derramaba sangre para el consumir el animal. Exacto, porque la intención en el templo es la adoración a Dios. Si no lo estás haciendo en el templo, entonces la intención no es la adoración a Dios. Entonces, ¿a qué deidad le estás haciendo libación? Esa es la pregunta. Si tú estás manipulando la sangre fuera del altar, fuera del templo, fuera de Jerusalén, entonces ¿a quién le estás haciendo libación de sangre que no es el Dios de Israel? Entonces ese es el contraste entre los cananeos y el Dios de Israel. Todo tiene que ver con el Dios de Israel. Todo tiene que ver con la vida. La sangre es la vida. No Claro. tiene que ver con muerte. Entonces, More, ahora, cuando entramos en raíces hebreas, Acércate un poquito al micro, hermanito. sí, sí, Porfis. cuando estuvimos en raíces hebreas, tuve ese pensamiento de la ofrenda de Pesaj, de pintar los linteles de sangre, sin entender la legalidad, digamos que hoy puedo llegar a entender. Pero creo que hay un pensamiento de sacrificar, hay videos en YouTube que he visto, de sacrificar el cordero y pintar los dinteles de sangre y manipular la sangre. Y ahora sí conocemos nosotros el contexto, de que el Eterno tiene un lugar específico para hacer esa manipulación. Entonces, ¿cómo llamaríamos lo que están haciendo estas personas? Bueno, es que no, legalmente no tiene nada que ver con el Corban Pesach. Para empezar, el Corban Pesach tiene que matarse ofrecerse en lo que es el templo, en los Claro. perímetros del templo. Tiene que ser la manipulación de la sangre, tiene que ser por un sacerdote. Y la carne se tiene que comer dentro de las murallas de Jerusalén, porque tiene una santidad. Entonces,
Si una persona está comiendo un cordero y le está llamando Corban Pesaj fuera de lo que es las murallas de Jerusalén, obviamente va en contra de lo que es el mandamiento. Y recuerde que ir en contra del mandamiento es transgresión y es rebelión contra el soberano. Entonces, si una persona lo está haciendo, pues obviamente se podría considerar inclusive idolatría, porque ¿a quién le estás ofreciendo Claro. ese animal? O sea, al Dios de Israel obviamente no es. Claro. Claro, y si entendemos muchas veces el contexto, a quién, por quién, ¿cierto? Quién murió en sí en Pesaj, ¿cierto? Digamos, hablando acerca del Mesías, porque la sangre y tal ese vocabulario de lado de sangre, pero que no entraría el caso. More, ahora el lugar que el Eterno escogió es Jerusalén. Pero la pregunta viene, ¿es el mismo lugar donde Jacob ungió la piedra? ¿Es el mismo lugar donde Abraham quiso sacrificar? No quiso, quiso obedeció al Eterno, así que con Isaac. Y en el caso del Edén, ¿es el mismo lugar que estamos hablando de Jerusalén? Sí, porque él dice que el lugar donde Abraham fue a llevar a su hijo, dice que habían los montes alrededor, establece el lugar exactamente en donde era y establece el lugar donde Dios le señaló. Entonces, obviamente era el mismo lugar, viene siendo el monte Sión y viene siendo el lugar donde Dios más tarde, pero recuerde, Dios no puso el nombre de él en Jerusalén todo el tiempo. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar ahora basado en el contexto histórico, porque hubo un tiempo que el nombre de Dios escogió otros lugares. Estuvo Shiloh, estuvo un tiempo el tabernáculo y en ese momento fue el lugar donde Dios puso su nombre. Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora basado en el contexto histórico. ¿Y por qué es importante? Porque a veces hay personas que piensan, no, pero como estaba diciendo al principio, hay personas que ofrecieron en lugares altos y fue permitido en cierto tiempo. Entonces, vamos a ver cuándo fue permitido, qué se permitió, cuándo se permitió y por qué se permitió. Entonces, eso es bien importante. Algo que debemos considerar, hay leyes que se establecen en el libro de Deuteronomio, inclusive en el libro de Levíticos y Éxodo, que son para la tierra, son cuando ellos entraran a la tierra, cómo ellos debían hacer las cosas dentro de la tierra. Obviamente en el desierto no se puede aplicar. Por ejemplo, Claro. lo que son los bikurim o las primicias. En el desierto obviamente no podían sembrar, no podían llevar primicias. Entonces tenían que, y las primicias son de la tierra de Israel. Entonces, obviamente el mandamiento se dio, pero no se podía aplicar hasta que ellos entraran. El libro de Josué nos enseña eso, que cuando ellos entraron, ellos recogieron el trigo y lo presentaron y después de eso comieron. Entonces ya sabemos que cuando ellos entraron, más o menos fue en esa temporada. Entonces, uno de los mandamientos es lo que es la centralización de la adoración a Dios basado en lo que es el altar. Entonces, vamos a ir aquí y ahora vamos a estar estudiando lo que es el contexto histórico, que es igual de importante que todos los demás. Recuerde que estamos utilizando lo que es la escalera educativa para poder comprender lo que es el lugar donde Dios ha establecido su nombre. Fuimos lo que es el contexto cultural, estudiamos la legalidad bíblica, por qué es el lugar que Dios escogió y por qué tiene que ser en ese lugar. Y ahora vamos a estudiar lo que es el contexto histórico. Dice, en la época nómada y tribal durante la travesía, el tabernáculo era ese lugar. O sea que el tabernáculo durante la travesía era el lugar donde Dios había escogido y donde Dios había puesto su nombre. Nosotros lo vemos en el libro de Levíticos capítulo 1, que dice que, perdón, Éxodo capítulo, el último capítulo, creo que es el 40, ¿no? Que dice que la nube de Dios, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Sí, capítulo 40, los últimos versículos. Dice que, a ver, dice, ajá. Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar. Ok, sabemos que ese fue el lugar donde Dios estableció su nombre mientras ellos estuvieron en el desierto. Pero no todo el tiempo estuvo en el desierto, o sea, no todo el tiempo estuvo moviéndose el tabernáculo. Dice que por periodo de asentamiento se menciona en Shiloh como centro del culto, que Josué nos habla sobre eso y la monarquía finalmente Dios escoge Jerusalén y el templo de Salomón como el lugar donde habitará su nombre. Entonces, vamos a ir
vamos a ir por los distintos lugares que ellos pasaron. Por ejemplo, en el desierto, el tabernáculo fue levantado en el año segundo del Éxodo, aproximadamente 1445, y estuvo en movimiento durante 40 años de la peregrinación. Luego de eso, ellos entraron a lo que fue Gilgal. Ellos tuvieron 14 años que tardó lo que fue la conquista de la tierra. En ese tiempo, ese fue el lugar donde Dios estableció. Por ejemplo, Josué 18:1 nos dice, entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. A ver, creo que aquí se me fue el versículo. Vamos a ver. Josué 18:1. Aquí está en Gilgal. Ok, así en Gilgal. Toda la congregación. No, tengo el versículo mal. Ok, anyway, ellos entraron a lo que fue la tierra de Gilgal y estuvieron 14 años y ese fue el lugar donde Dios escogió mientras ellos estuvieron en Gilgal. Ahí estuvo el nombre de Dios. Ahora, el arca del pacto no estuvo en Gilgal en todo momento. Recuerde que hay un versículo que ellos tenían que ellos tenían que llevar el arca cuando ellos fueran a la guerra. Entonces, ellos están en conquista. O sea que el arca no está en el mismo lugar en ese momento. Entonces, después de cruzar el Jordán, el tabernáculo se instaló en Gilgal aproximadamente 14 años. Después de eso se trasladó a Shiloh, lugar más importante antes de Jerusalén. Por ejemplo, Josué capítulo 18, versículo 1 nos dice, entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. O sea que este fue un tiempo como de paz. Después de la conquista, ellos fueron a Shiloh y ahí establecieron el tabernáculo y estuvo 369 años. Primera de Samuel 1, 3 al 9 nos da una información importante de lo que era el Caná que subía todos los años a la ciudad, porque era el lugar donde estaba el nombre de Dios. Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer ofrenda al Señor de los ejércitos en Silo, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas eran sacerdotes del Señor. O sea que este es el lugar donde Dios estableció, donde Dios puso su nombre por 369 años. Jeremías 7:12 dice, ahora pues id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre. Aquí está el texto que nos dice que Dios puso su nombre en el lugar en Silo. Y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, estamos viendo, estuvo un tiempo en el desierto, 40 años, luego pasó a Gilgal por 14 años, luego estuvo en Shiloh por 369 años, después de eso se trasladó a Nob, nos habla de Samuel 21:1 al 6, que después de ser destruido Shiloh, el tabernáculo sin arca fue llevado a Nob, ciudad sacerdotal cerca de Jerusalén, y ahí estuvo aproximadamente 13 años. Después de eso pasó a Gabaón. Luego se trasladó a Gabaón, donde Salomón ofreció ofrenda. Mientras tanto, el arca estaba en una tienda en Jerusalén. O sea, estamos viendo que en algún momento dado el arca estuvo dentro del tabernáculo, en otros momentos no estuvo el arca dentro del tabernáculo. Y eso es bien importante que nosotros consideremos porque vamos a ver una dinámica que va a pasar dentro de ese momento que no estuvo el arca dentro del tabernáculo. Ok, estuvo 13 años en Nob. Después de eso fue a Gabaón, donde fue trasladado a Gabaón, donde Salomón ofreció ofrenda. Mientras tanto, el arca estaba en la tienda de Jerusalén. O sea que el tabernáculo estaba en Gabaón, pero el arca estaba en Jerusalén. Según de Samuel 6:17. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocausto y ofrendas de paz. Estuvo 44 años. Luego, finalmente, el tabernáculo fue reemplazado por el templo en Jerusalén en aproximadamente 960. Los utensilios del tabernáculo fueron trasladado al templo. Junto con eso fue trasladado el arca y se estableció en lo que era el lugar donde Salomón había construido, que fue en Jerusalén, en el monte Sión. Dice, aquí entendemos nosotros lo que es un principio legal. Recuerde que le dije que hay momentos que el arca estuvo dentro del altar, del tabernáculo, y hay momentos que el arca no estuvo dentro del tabernáculo. Bien importante que nosotros consideremos esos eventos. Porque la Torah dice que solo se hagan ofrendas en el lugar donde Dios ponga su nombre. Ahora, ¿por qué se permitieron en cierto tiempo que se hiciera y que no se hiciera? Vamos a ver.
Dice, mientras el tabernáculo y el arca estaban juntos, ese era el único lugar legítimo de ofrendas. O sea que mientras el altar y el tabernáculo se mantenían juntos, todo el mundo tenía que subir a ese lugar donde Dios había puesto su nombre. Eso lo vemos en Shiloh, que mientras el arca estuvo junto al tabernáculo, solamente ahí podían subir a llevar todo lo que eran las ofrendas votivas y todas esas cosas. No podían tener ningún lugar alto fuera de Shiloh, donde estaba el altar que Dios había establecido legítimamente. Dice, cuando el arca y el tabernáculo estuvieron separados, hubo un tiempo de ambigüedad, donde se permitieron ofrendas en lugares altos. Y esos lugares altos se llaman lo que son los bamot. Y aquí estamos viendo una imagen de lo que es un bamot, es un lugar alto. Recuerde que había una forma de establecer un altar. Tenían que ser 12 piedras, no podían ser labradas, tenía que ser de una forma específica y no podía tener no podía ser labrada porque no podía tener ninguna imagen. En Canaán, las piedras le hacían imágenes de lo que era la deidad y los lugares altos. Ahora, el pueblo de Israel no podía encontrar un lugar alto y establecer en ese lugar alto una adoración al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque no puede hacer sincretismo. Hay prohibición contra el sincretismo. Al contrario, si ese lugar ha sido hecho para adoración de alguna deidad pagana, tiene que ser destruido Destruirlo. y tiene que construirse un altar nuevo dedicado a Dios. Eso lo vemos nosotros cuando los macabeos quitaron el altar completo del templo y guardaron las piedras, porque obviamente las piedras habían sido consagradas para un servicio, pero construyeron un nuevo altar porque aquel había sido Profanado. profanado. Eso, gracias. Había sido profanado con adoración a otra deidad. Entonces, esa es la importancia. No pueden llegar a un lugar, encontrar un lugar alto y establecer culto. No. Entonces, un bamot literalmente significa altura o elevación, algo elevado. En el antiguo Medio Oriente, por ejemplo, en Canaán, los bamot se establecían en lugares, montañas o cosas así, para la adoración a los paganos, pero también se podía utilizar la palabra para cuando se establecía un altar, porque significa un lugar alto, una elevación. No tiene una conexión con algo pagano o con algo a Dios, simplemente es un lugar alto. Entonces, en la Biblia se usa para referirse a santuarios locales construidos sobre colinas, montes o plataforma elevada, aunque a veces podían estar en llanuras o incluso dentro de ciudades. No habla Segunda de Reyes sobre eso, 23, versículo 8. Entonces, la función de la religión cananea e israelita. Por ejemplo, en Canaán, los babot eran lugares de culto a Baal, Acera y otras deidades locales. En Israel, después de la conquista, muchos de estos lugares fueron reaprovechados para adorar a Dios, algo que Dios prohíbe porque es sincretismo, lo cual fue un problema porque mezclaba culto verdadero con prácticas paganas y sincretismo. Ahora, ¿qué se podía ofrecer en un bamot? Si una persona levantaba un bamot o un altar de estos dedicado al Dios de Israel y lo hacía de una forma correcta, ¿qué se podía llevar a ese bamot? Recuerde, mientras el arca estuvo en el tabernáculo, se permitieron los bamot o los lugares donde ellos hacían ofrendas. ¿Qué podían ofrendar ellos? ¿Podían ellos manipular la sangre? ¿Podían ellos hacer las mismas ofrendas que se hacían en el templo pero en el tabernáculo en este tiempo? Miren lo que dice, por ejemplo, el holocausto de Olá. Dice, el sacrificio totalmente quemado solamente podía ser hecho en lo que se podía hacer en estos lugares. Por ejemplo, 1 Samuel nos dice sobre eso y 1 de Reyes 3:4 dice, el rey fue a Gabón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. O sea que los sacrificios, los holocaustos que son Olá, se podían llevar. Lo que eran las ofrendas de paz o los sebas selamín se podían hacer. Parte se quemaba, parte la comían los oferentes en comida sagrada. Por ejemplo, 1 Samuel 9:13. Cuando entré en la ciudad, lo encontré antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir la ofrenda. Después comerán los convidados. Subid ahora que lo encontraréis enseguida. O sea que lo que son las ofrendas de paz y los holocaustos se podían hacer. Ahora, por ejemplo, los sacrificios o las ofrendas votivas y de acción de gracia, expresiones voluntarias de gratitud, se podían hacer.
había una prohibición, no había evidencia de que allí se hicieran ofrendas expiatorias, o sea, los hatat y los hasham, o ofrendas festivas de forma legal, porque estos están íntimamente ligados al santuario central. O sea que una persona podía llevar ofrendas de paz, podía llevar algunos holocaustos, pero cualquier cosa que tenía que ver con lo que era por las transgresiones, especialmente lo que era hatat, que son de purificación, y los hasham, tenían una fórmula legal que prohibía ese tipo de animal que se ofreciera sobre un bamot. Entonces, inclusive las ofrendas festivas tenían que ser manipuladas la sangre por los sacerdotes y por los sacerdotes y ponerse en el altar que estaba en el lugar que Dios había establecido, donde Dios había puesto su nombre. Dice, porque esto estaba íntimamente ligado al santuario central. Según la tradición rabínica Mishnah Sebahim 14, en los Bamot se permitían ofrendas voluntarias, holocaustos y ofrendas de paz, pero no expiatorias por el pecado o la culpa, porque estas requerían el altar central. Levíticos capítulo 4 nos habla sobre eso, que solamente el sacerdote ungido, por ejemplo, dice, si el que peca es el sacerdote ungido, okay, dice, luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo y en la sangre y rozará de la sangre 7 veces delante del Señor. O sea que el que manipulaba la sangre en esos tipos de ofrendas tenía que ser el sacerdote establecido por Dios. Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 5 habla sobre eso. ¿Y eran Entonces, corbanot en referencia a la expiación, verdad, hermanito? los corbanots. Solo los que se tenían que llevar al lugar centralizado era porque eran sacrificios que estaban vinculados con lo que era la expiación y por eso tenía que ser manipulado por el sacerdote, ¿no? Sí, todas las ofrendas que tenían que ser, que eran de lo que eran hatat, que son purificación, y asham, que tienen que ver por transgresiones, y las festivas tenían que ser, están vinculadas con el lugar central, con el tabernáculo, o Porque más había un tal. ritual detrás de él que solo lo podía hacer el sacerdote. Exacto. Ahora, lo que yo no estoy seguro hasta el día de hoy, y pienso que obviamente que la sangre no podía ser manipulada porque la Biblia prohíbe la manipulación de la sangre. Entonces, si una persona, por ejemplo, llevaba una ofrenda de agradecimiento en un lugar alto, pienso que no podía manipular la sangre. Solamente podía poner el animal sobre el altar, pero no Claro. podía manipular la sangre porque la manipulación de la sangre en Levítico capítulo 4 y 5 dice que tiene que ser por lo que son los Claro. sacerdotes, los que Dios escogió para manipular la sangre. Entonces, Ahora, una pregunta. ah, Entonces, no sé si está en el tema. Lo que hizo Eliseo puede ser que junto con los otros sacerdotes de Baales, que ofrecieron un sacrificio que mojó la ofrenda y vino la presencia del Eterno y la consumió toda. Porque siempre dicen que, creo que Eliseo, es Eliseo, ¿verdad? ¿Cierto? El que ofreció. Elías. Elías, perdón, Elías. Entonces cuando Elías hizo esto, muchos dicen que él usurpó el servicio del sacerdocio. Él realmente lo que hizo, lo que usted nos está enseñando a nosotros ahora, o no tiene nada que ver. No, bueno, no tiene que ver porque el, obviamente el lugar había sido profanado, el lugar donde ellos hacían las ofrendas para Dios estaba profanado. Mm. Recuerden que tienen todos estos sacerdotes de Baal. Claro. Entonces, lo que está haciendo Elías en ese momento está básicamente diciéndole al pueblo, estableciendo quién es el Dios verdadero. Recuerde que Mm. inmediatamente pasa esto, hay lluvia. O sea que Claro, el pueblo Elías le está diciendo al pueblo, si tú eres fiel y tú llevas las ofrendas al Dios que es correctamente, Dios te va a bendecir y te va a dar el agua. Y en ese momento el problema era ese. En donde a quién ellos le daban las ofrendas. claro, digamos, pero acá, digamos, hay un lugar específico, no recuerdo el lugar en el cual es, eh, en el que están haciendo, digamos, este sacrificio, estas ofrendas. Diga de nuevo. El lugar físico en donde hace esto Elías, Es en el Monte Carmelo. en el Monte Carmelo. Bien. Sí. Entonces, no es un lugar, digamos, de culto el que Dios escogió.
No, no es un lugar de culto, no, pero bueno, tendría que estudiar un poco más sobre eso, porque no es Mira, un lugar de Dani, culto. perdón, si me permites, hay una parte en los mandamientos de esta semana. Dice, no puedes sacrificar la ofrenda dentro de ninguna de tus puertas. Está prohibido sacrificar ofrenda o corbán de Pesaj. Pero déjame encontrarlo, porque habla y precisamente de lo que pasó con Elías, que dice que fue una situación específica, incluso por un mandato divino, para que se manifestara la autoridad de Dios por sobre los demás, por sobre los demás, dioses. Sí, porque Pero, obviamente ese era el problema. ujú, El problema era el culto. O sea, el problema era a quién le ofrecías los animales y quién ujú, era el Dios verdadero. Ese es el problema. De hecho, el lugar donde ellos tenían que llevar las ofrendas estaba profanado, porque Claro, obviamente tenían tantos sacerdotes de Baal que obviamente no estaban llevando las ofrendas al Dios verdadero. O sea, claro. había un problema claro. religioso, totalmente religioso y político. Claro, claro, como le comentaba anteriormente, se usa este pasaje como para decir que Elías había usurpado el servicio del levita y estaba ofreciendo sacrificio en cualquier lugar que no es el que Dios escoge. No, y de hecho, en el tiempo histórico ya se están haciendo ofrendas, o sea, perdón, sacrificios en cualquier lugar alto. Ese era un Claro, gran problema existente. O sea, que no es como que Elías fue a demostrar quién era el Dios verdadero en Claro. claro. ese contexto. Ok, More, gracias. Ok, ¿sigo? Sí, adelante, por favor. Ok, estamos en las etapas históricas. Vamos a hablar ahora un poquito de Silo. Por ejemplo, mientras el tabernáculo estuvo en Silo y el arca estaban juntos, los bamot o los lugares altos estaban prohibidos. El único lugar válido era Silo. Lo vimos que el Cana siempre subía año tras año a ese lugar. O sea que mientras el tabernáculo y el arca estaban juntos, estaba prohibido todo lo que eran los lugares altos para hacer ofrendas. Y recuerde que en los lugares altos solamente eran ciertas ofrendas que se podían poner, no eran las festivas, no tenía nada que ver con la Sham, ni lo que era los tipos de purificación, Hatat. Dice, el arca fue capturada, perdón, tras la destrucción de Silo y el traslado del arca, el arca fue capturada y luego quedó en Kiriat Yarim, casa de Abinadab. El tabernáculo siguió en Nob y después en Gabón. Durante esta separación hubo un vacío cultural, el pueblo ofreció en Bamot y esto fue tolerado. Dice, aquí está la clave. Cuando el arca estaba en el tabernáculo, los Bamot se permitieron. Cuando el arca no estaba, perdón, cuando el arca estaba, no se permitieron. Por ejemplo, en tiempo de David, vamos a ver en el reinado de Salomón, al principio, antes del templo, también vamos a ver que habían Bamot y se hacían ciertos tipos de ofrendas. Dice, la Biblia lo justifica porque no había un templo edificado. O sea, este es algo bien importante, que mientras no había un templo edificado, obviamente muchas veces el arca no estuvo en el mismo lugar, entonces se permitió. Cuando se dedicó el templo y llevó allí el arca, los bamot quedaron formalmente prohibidos. Dice, ok, hay un texto que quiero leerles. Dice, después del templo, legalmente todos los bamot eran ilícitos. Deuteronomio 12 cumpliendo en Jerusalén. Se cumplió Deuteronomio 12 en Jerusalén. Pero muchos reyes de Judá no quitaron los bamot. Por ejemplo, el rey Asa y Josafat. Solo Ezequías y lo que fue Josías los eliminaron de forma radical. O sea que después de eso, nosotros vamos a tener un precedente que el templo, que después que se construyó el templo, se prohibió lo que era las ofrendas en cualquier lugar que no fuera el lugar que Dios había establecido. Entonces, vamos Ujú. a ver aquí algunos textos. Tenemos un precedente bíblico, por ejemplo, lo que fue Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam, después de haber construido el templo, cambió lo que era el templo del lugar, cambió lo que era inclusive las fiestas y el sacerdocio. Eso lo vemos nosotros en el libro de Primer Reyes 12, capítulo 26 en adelante. Y quiero leer porque es importante que nosotros sepamos las consecuencias que pasaron con estas personas cuando ellos cambiaron el lugar donde Dios había establecido su nombre, cuando ellos cambiaron el sacerdocio y cuando ellos cambiaron las fiestas. Dice versículo 26 en adelante, dice, Jeroboam se dijo en su corazón,
ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer ofrenda en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, Roboam, rey de Judá, y me matará y volverá a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan, en Tel Dan. Y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. O sea, cambió la fiesta del día séptimo al día octavo, del mes séptimo al mes octavo. De Y acuerdo al subió al corazón. altar. Así hizo en Betel, ofreció sacrificio de los becerros que había hecho y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, cambió el lugar. Y acá, obviamente, nos dice el capítulo 13, nos sigue diciendo lo que vino el hombre de Dios, que fue de Judá a Betel, por las palabras del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. O sea que él cambió lo que era el lugar que Dios había establecido. Él cambió las fiestas y escogió personas de lo que era el pueblo eh, Regular. regular para que fueran sacerdotes. Precisamente lo que estaría haciendo una persona que eliminaría el templo y establecería su propio altar en algún lado. Cualquier persona que esté edificando un altar para hacer una ofrenda o un sacrificio, porque realmente no es ofrenda para Dios, está haciendo un sacrificio en ese lugar, está cambiando el lugar donde Dios escogió poner su nombre y está haciendo pasarse por sacerdote que Dios no lo ha escogido y está haciendo un ritual fuera de lo que es el templo, fuera de lo que es el lugar que Dios ha escogido. Y si a Jeroboam no le fue bien y a los sacerdotes que escogió, ¿cuánto más nos dice a nosotros que Dios va a perdonar o que Dios va a ver con misericordia a una persona que está haciendo lo que Dios no ha establecido, que está Claro. transgrediendo el convenio y está cambiando el lugar donde Dios ha puesto su nombre? Ahí ya terminaste tu Sí, presentación, ¿o no? es muy fuerte, More, lo que habla, ya que lo vamos. Ahora una pregunta, cuando nosotros pensamos antes, cuando se usaba la expresión de lugares altos, entonces no podemos decir que solamente los lugares altos eran lugares de idolatría, sino también eran lugares altos de adoración al Dios de Israel. Sí, o sea, sí, o sea, no todos los lugares altos fueron hechos para idolatría. O sea, si el pueblo de Israel construyó un lugar alto para el Dios de Israel, obviamente, como dije, fueron permitidos siempre y cuando el arca y el tabernáculo no estuvieron juntos, pero solamente podían hacer ciertos tipos de ofrendas sobre él. No eran ofrendas comunitarias que todo el pueblo tenía que llevar o por pecado o por transgresión o algo así. Pero cuando se construyó en Jerusalén, ya ningún tabernáculo fue establecido. Yo pensé que yo tenía un texto por acá que se encuentra en el libro de Crónicas que dice que Dios escogió, eh, que escogió a Jerusalén para siempre. Entonces se traer el pacto del Señor a su lugar. Ok, que dice que Dios escogió el lugar de Sion para siempre. Entonces, una vez fue construido el templo en Jerusalén, ya el lugar se centralizó ahora a lo que es el templo. Ya después de eso, el templo fue destruido, pero el nombre de Dios no cambió de ese lugar. El nombre de Dios mora en ese lugar para siempre. Es el lugar donde Dios ha escogido, donde Dios ha establecido y ya de ahí nunca más cambió.
Eso significa que cualquier persona que construya un altar hoy día fuera del lugar donde Dios ha establecido, obviamente no es un lugar que Dios acepte. Claro. Fíjese que estaba ahorita buscando, mientras estaban ustedes disertando de esto, hermanitos, era el mandamiento en relación, bueno, obviamente ya pasamos por ahí, pero es el mandamiento 456 donde dice que la prohibición de escuchar a un falso profeta no se refiere solo a alguien que intenta atraer al pueblo de Israel a la adoración de un ídolo, aunque afirme haber recibido instrucciones del Señor que ciertas misbots ya no deben observarse. Él también debe de ser rechazado a menos que sea una persona establecida de larga legitimidad como profeta que altera temporalmente una ley que no sea idolatría en la creencia de que conducirá a la santificación del nombre del Eterno. O sea, lo que está diciendo es que el ejemplo perfecto de un profeta establecido que fue permitido suspender temporalmente el mandamiento de la centralización de llevar los sacrificios es Eliyahu Hanabi, cuando con el fin de refutar las afirmaciones de los falsos profetas del ídolo Baal, erigió un altar fuera del Beit HaMikdash en un momento en que los altares privados estaban prohibidos. Entonces, como nos dice nuestro hermano Daniel, cuando el arca y el tabernáculo estaban juntos, no estaban permitidas los lugares altos en Jerusalén, pero cuando estaban separadas, ahí era cuando se permitían para llevar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, Ahí more el versículo primero de Crónicas 28:2. David dice, el lugar del Eterno para siempre está en Jerusalén y allí mi hijo edificará la casa del nombre del Señor. No sé si será el pasaje ese. sí, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6:6, habla sobre eso. Dice 6:6, dice, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y también el libro de Salmos, capítulo 132, versículo 13 en adelante, dice, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. O sea que no solamente temporal, sino que es el lugar que Dios escogió para siempre. Y dice, Ah, aquí habitaré porque la he deseado. Entonces, por ejemplo, Shiloh fue un lugar donde Dios escogió temporal, estuvo un tiempo, 369 años. Pero después de eso, obviamente, se trasladó a otros lugares hasta que eventualmente se estableció el lugar central, como Dios quiso desde un principio, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 12, y estableció en Jerusalén y Dios la escogió para siempre y ya de ahí el nombre de Dios no se movió para otro lugar, sino que ahí estableció su morada para siempre. Y ese es en Jerusalén, en el monte Sión, donde estaba el templo construido y donde será construido nuevamente. amén, y que sea pronto en nuestros días. A ver, entonces, digamos, hay un requisito, cuando esté el altar y el arca, ¿cierto? Hoy no tenemos altar, no tenemos arca, no tenemos templo, pero hubo un momento que en el primer siglo hubo un altar, ¿cierto? Pero no hubo un arca. Entonces, ¿cómo era esa función ahora? Digamos, esos lugares altos fueron eliminados. Cuando, repito la pregunta de nuevo, cuando se estableció el templo. No, claro, en el primer templo, no, perdón, el segundo templo, no estaba el arca, ¿cierto? Pero estaba el altar. Entonces, no se podía, en ese caso tampoco, ofrecer sacrificio en lugares altos. No, porque desde que se construyó el templo de Salomón, Dios puso el nombre en Ah, Jerusalén para siempre. Ahí se claro, entonces centralizó ahora ya. estamos hablando del tabernáculo. Sí, en el tiempo del tabernáculo, mientras el arca Claro, no estaba en el tabernáculo, se permitió. bien. Pero una vez se estableció el templo en Jerusalén, Dios escogió ese lugar para habitar en él para siempre. Ya no cambió de lugar. Entonces ahora se hizo una enmienda en la ley y solamente, y ahora se empezó a aplicar estrictamente lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 12, que solamente el lugar donde Dios escoja. Y fue Jerusalén y Dios escogió ese lugar para siempre. Entonces ya, aunque el arca no esté en No el esté claro. templo, no importa, porque la enmienda establece que Dios escogió ese lugar para siempre.
Entonces ya no aplica lo que se hizo cuando estaba el tabernáculo, sino que ahora ese es el único lugar donde se puede llevar una ofrenda, es el único lugar donde se puede subir para la fiesta, es el único lugar donde se puede Mm. establecer un servicio o una adoración al Dios verdadero. Y ahora la samaritana, la mujer samaritana, cuando él le dice a Yeshua que en este monte, el monte Gerizim, es donde se debe adorar, ¿qué nos quiere decir? ¿Quién le dijo Yeshua? No, no la No, mujer. la mujer samaritana Oh, le decía a Yeshua, oh, bueno, ella le está diciendo, Yeshua mismo le dijo, el lugar de culto es en Jerusalén. claro. Claro, pero por qué la mujer samaritana? Porque una vez recuerdo no recuerdo bien, sí, el comentario que le dio una persona a Memoria Augusto en una conferencia que dio aquí en Argentina, y le decía y le mostraba arqueológicamente que el lugar del culto, que no era en sí Jerusalén, sino que era en Samaria, y le probó evidencia arqueológica. eh, Bueno, ellos tenían, los samaritanos tenían un templo en Samaria, un tiempo, y ellos hacían el culto. Pero recuerden que los samaritanos históricamente realmente son gente que se mezclaron, Claro. claro. porque cuando los asirios se llevaron a las tribus del norte, obviamente trajeron personas de distintos lugares y los samaritanos se asimilaron. Entonces hay muchas costumbres que ellos empezaron a adoptar de naciones paganas. Entonces, ellos construyeron un templo en Samaria, pero bíblicamente eso no era correcto. De hecho, por eso los que eran de Judá no se llevaban con los samaritanos. Porque estaban transgrediendo ese mandato, ¿no? Exacto, y Yeshua mismo se lo dice. Claro. No es aquí donde se adora, sino que en Jerusalén. Inclusive Yeshua mandó a uno que curó de la lepra y lo mandó a Jerusalén. Bien, y ahora estaba viendo un estudio del Moro Chico y me llamó, pero mucho mucho la atención, la dimensión del altar. No sé si More, usted tendrá las dimensiones del altar, para tener un poco del conocimiento, porque fue creciendo según la cantidad de personas que había en el pueblo de Israel. Yo lo llegué a escuchar a decir que 18 pies de alto pudo tener un altar, entonces es inmensamente alto y me imagino el largo también. Sí, era 32 codos por 32. Entonces, ahorita realmente no sé exactamente cuántos son 32 codos. Serían como eh, Dice de 14.4 a 16.6 metros y una de altura alto. de 4.5 a 5.2 metros. Sí, no manejo mucho lo que son los metros, pero obviamente son como 16, 18, 20 pies de alto y es como, es inmenso. Le puedo Sí, era decir que es muy inmenso. grande, sí, sí, sí. Son Porque como dice, el 40. largo era de 32 codos, ancho 32 codos y una altura total de 10 codos, usando la medida de codo aproximadamente de 45 a 52 centímetros, según distintas estimaciones. Los lados irían de 14.4 a 16.6, porque también recordemos que había el codo real y el codo normal, y el otro es, la altura sería de 4.5 a 5.2 metros. Sí, son como en pies, son como, estamos hablando como de 45 tal vez 50 pies de ancho por 50 pies más o menos 40 entre 40 y 50 pies de largo. O sea, 32 codos por 32 codos. Depende el codo, más o menos como a 18 pulgadas, 20 Ujú. depende el codo que se use. Pero sí, era inmenso, era bien grande. Y Sí. ahora vemos que la presencia del Eterno se manifestó, digamos, en el monte Sinai, pero específicamente en el tabernáculo, que es muy importante, ¿cierto? Y consumiendo las ofrendas del altar. Muchas veces también se está utilizando que en el segundo templo no hubo esa manifestación que hubo en el primero. ¿Cuál sería la respuesta o el comentario, More?
Bueno, no todo el tiempo la gloria de Dios como tal, o podemos decir, sí, la gloria de Dios, y la que es la presencia de Dios, estuvo en el templo. Sabemos que cuando una persona, de hecho, si nosotros utilizamos, vamos a utilizar la metodología para entender un poquito más el concepto. Si una persona obviamente transgrede el convenio, obviamente Dios se retira de su Claro. espacio sagrado. Entonces, nosotros no podemos decir que Dios estuvo siempre en el templo como su presencia o su gloria. Y ese es un concepto que a veces es un poco difícil como que de entender, porque entonces, ¿cómo decimos que el nombre de Dios está allí, pero no está su gloria? Ok, el nombre Dios escogió el lugar, es su lugar para siempre. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo escogió, es su pueblo para siempre, porque Dios hizo un convenio, un juramento con Abraham. Ahora, el pueblo puede transgredir y sufre las consecuencias por la transgresión del convenio. Pero el nombre de Dios no deja de estar sobre ese porque sigue siendo su pueblo. Igual, Claro. Jerusalén es donde Dios ha puesto su nombre y específicamente en el monte Sion. Pero la presencia de Dios no ha estado todo el tiempo porque el pueblo ha transgredido, ha Claro. hecho idolatría en el mismo templo. Entonces Dios no puede estar presente en un lugar donde hay idolatría. Entonces, pero hay unas leyes que sí se tienen que cumplir porque son parte del convenio entre Dios e Israel, y Israel entre Dios, entre Israel y Dios. Y una de ellas es obviamente las ofrendas, una de ellas es el lugar donde es la adoración, otra de esas cosas tiene que ver quiénes son los que pueden oficiar en el templo. Si la presencia de Dios está o no está en el templo, no cambia el estatus legal de las cosas como se deben hacer. Obviamente, si el pueblo de Israel lo está haciendo de una forma correcta, obviamente la presencia de Dios va a estar ahí. Si la presencia de Dios no está, no significa que cualquier persona puede ir y hacer lo que quiera, porque hay Claro. un protocolo y hay una legalidad bíblica. Entonces, a veces las personas piensan, no, pero es que los sacerdotes se volvieron corruptos. Sí, hay tiempos que ellos se volvieron corruptos, no fueron todos los sacerdotes, pero no significa que una persona podía usurpar su posición o hacer o querer hacer lo mejor que esa persona, aunque pudiera hacer lo mejor que ellos, porque no fue escogido por Dios. Dios escogió unas personas específicas para eso. Entonces, hay tiempos que dentro en el espacio donde Dios escogió y puso su nombre, hay tiempos que tuvo su presencia y hay tiempos que no. El libro de Ezequiel nos habla sobre eso, nos dice que la presencia de Dios, perdón, el libro de Jeremías capítulo 7 me parece, 7 o 17. Dice que en algún momento dado que la presencia de Dios se retiró por la idolatría del pueblo. Déjenme ver aquí para validar eso un momentito. Creo que Jeremías capítulo 17. Vamos a ver. Dice, ¿será 7 o será 17? Bueno, uno de esos capítulos dice que la presencia de Dios se fue. Gate of the House of God, o estoy en inglés. Ok, la presencia de Dios se fue y se puso en el monte de los olivos. Entonces, eso es importante porque nosotros vamos a ver que más tarde el Mesías va a venir y va a traer la gloria de Dios. De nuevo va a entrar, dice que va a entrar por la puerta del este y va a entrar nuevamente al templo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos eh, considerar, pero el servicio siempre sigue siendo el mismo. Y la manifestación de Yeshua, como al decir Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Lo podemos ver, digamos, reflejado también como una presencia del Eterno, no siendo Yeshua Dios, sino el mensajero de Dios, la imagen, digamos, del carácter de Dios reflejado en Yeshua en medio del templo, o para buscar un sentido como siempre lo buscamos, ¿cierto? ¿El carácter de Dios qué? O reflejado en Yeshua. El carácter de Dios. Reflejado en Yeshua, como si fuera la presencia de Dios estando, digamos, ahí en Jerusalén. Bueno, él cargaba el nombre de Dios, Claro. porque él era el mensajero de Dios, pero no es la misma presencia que la que estaba en el templo. Claro, porque también se usa muchas veces que al llamarse Manuel Dios con nosotros, entonces ya el templo, al no estar la presencia divina dentro, manifestada dentro del templo, que se manifestó en el templo, ahora a través por Yeshua es la manifestación. Son versiones que se usan, digamos, por ese pasaje, para, en caso, digamos, para desechar el templo y resaltar la divinidad de Yeshua sobre el templo.
Sí, Sí, por pero eso es importante lo que decía hace ratito Dani, ¿no? Cuando el rey es establecido por Dios, tiene que haber un protocolo tanto en el palacio del rey como también dentro del templo, para que se legitimice que este rey ha sido escogido por Dios, pero no necesario, aunque este rey representa la autoridad de Dios para el pueblo, no es que esté reemplazando a Dios mismo, ¿me explico? Claro, claro, sí, sí, Adri. Claro, porque muchas veces he escuchado siempre, digamos, ese comentario para ir en contra del templo y para resaltar la divinidad de Yeshua como Dios. sí, es que Yeshua mismo dijo, la casa de mi padre. O sea, Yeshua mismo siempre, nunca eliminó la casa, nunca eliminó ¿cómo se llama? El templo, sino que al contrario, siempre llamó a que se hiciera el servicio de la forma correcta en el templo. Claro. Bueno, familia, mire, ahorita nosotros estamos pasando un tiempo muy, muy agradable, muy interesante con nuestro hermano Daniel. Estamos tratando de enfatizar dentro de esta parashá la importancia de la centralización del culto, la centralización de todos los servicios que el pueblo de Israel iba a desarrollar entrando a la tierra. Hace ratito les ponía ahí en el chat, ¿cuáles son las preguntas que tiene usted, familia? Pero mire, la verdad es que cuando tenemos maestros que dominan el tema de esa forma, creo yo que quedan pocas preguntas, ¿no? Quedan muy pocas preguntas que querramos nosotros hacer. Entonces, para ir cerrando el tema, hermano Daniel, ¿qué más podrías tú agregar en relación a que el Señor ha escogido Jerusalén, el monte del templo, para poner ahí su nombre? Eh, Quisiera que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 44 y versículo 10, como dice, para terminar. Porque yo creo que es importante, ya hemos hablado de lo que es la legalidad, lo que es el lugar que Dios escogió, que no se Ujú, puede cambiar el lugar que Dios ha escogido. ujú, Entonces, yo creo que a veces cuando nosotros leemos la Biblia debemos, si nosotros en verdad queremos seguir al Dios de Israel y queremos ser sus vasallos, queremos ser, adquirir su carácter y su imagen, debemos obviamente someternos y ser humildes a lo que la Biblia nos enseña. Y eso no, a largo plazo, eso nos va a llevar muy lejos. Entonces, el libro de Ezequiel, capítulo 44 versículo 10 en adelante, dice, y este es algo que cuando yo lo empecé a leer esto, yo dije, ok, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, eh, voy a leer, a ver, sí, pero del 10 en adelante, dice, y tu hijo de hombre describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Entonces, Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, le dice que le describa el templo a la casa de Israel, para que ellos se avergüencen de sus iniquidades. Recuerden todo lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no solamente las tribus del norte, sino que también Judá, hicieron todo lo que fue, todo lo malo a los ojos de Dios. Cambiaron lo que fueron, Jeroboam cambió las fiestas, cambió el lugar del templo, cambió el sacerdocio. Mientras que Judá no se quedó atrás, también cometió idolatría y hizo muchas cosas, muchos sacrificios en lugares altos que no eran dedicados al Dios de Israel, sino que también transgredieron el mandamiento. La misma Biblia nos dice que también hizo lo mismo que hizo las tribus del norte. Entonces dice, descríbele a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Entonces dice que si nosotros nos avergonzamos de nuestras iniquidades, lo que hemos hecho nosotros, que entonces le muestre lo que son la estructura del templo, lo que son las salidas, las entradas, todos sus diseños, dice todos los estatutos y todas sus leyes. O sea, que no solamente enseñar la estructura y el templo y el lugar, sino que le enseñen todos los estatutos y todas las leyes. Y esto escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo, todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. Entonces, familia, este es el,
como que el proceso que nosotros debemos seguir para, para poder entender el templo. Si basado a la Biblia, basado en lo que son las esferas, para nosotros llegar al espacio sagrado, a donde está el templo de Dios, tenemos que pasar un proceso. Y eso es a veces lo que no queremos, no estamos dispuestos a hacer. Tiene que ser, tenemos que ir por lo que es a través del convenio, abrazar el convenio, aceptar la justicia que Dios nos da. Dios nos saca de la vergüenza y nos da honor, nos hace una nueva creación, nos saca del caos y nos da orden para que nosotros podamos entrar a sus espacios sagrados. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos lo que Dios ha establecido, para que nosotros ahora queramos ser mejor, que queramos ser los que establecemos las leyes y cambiar todo lo que el soberano ha establecido. No. Yo estuve en la gira con mi maestro Rico Cortés, estuve en Teldán, donde donde Jeroboam estableció el altar y donde se hizo idolatría. Y es un lugar triste, es un lugar para concientizar en nuestro compromiso al Dios de Israel. Y creo que es algo que yo voy a seguir siempre recalcando. ¿Cuál es nuestro compromiso con el Dios de Israel? Entramos en un convenio por gracia, por la misericordia que Dios nos extiende, para nosotros ahora cambiar lo que tiene que ver con los espacios sagrados, lo que Dios ha establecido, cambiar sus decretos, porque ahora a nosotros se nos hace fácil sacar un lugar, establecer un altar y matar un animalito sobre él. No es lo que Dios ha establecido. Y cuando una persona hace eso, está rompiendo y está haciendo alta traición, mal, contra el Dios de Israel. Y nosotros debemos ser conscientes, no porque algo se vea bonito o porque algo me guste hacer, significa que yo lo quiera hacer. A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero no tengo la habilidad para hacerlo. Entonces, yo tengo que permitir que una persona que sepa hacerlo lo haga por mí, porque esa persona es experta en eso. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando llegan las cosas bíblicas, lo que es legal, nosotros no podemos cambiar. Dios estableció el lugar donde Él quiere que su pueblo llegue. Él estableció quiénes son los que van a estar en ese lugar oficiando y Él estableció nuestro rol, nuestro propósito y nuestra función. Nosotros llegamos como pueblo, como vasallos del Todopoderoso, como vasallos del Gran Rey, y nos presentamos delante del Gran Rey con la ofrenda que Él quiere y se la damos a la persona que va a manipular la sangre en el lugar donde Dios ha establecido. No podemos cambiar el nombre, el lugar. Cambiar el lugar que Dios ha establecido es transgresión al convenio de Dios y tiene severas consecuencias. Gracias. Hermano Aldo, Oh, ahora puedo entender, estoy escribiendo algo para no olvidarme, acerca de lo que el More leyó de Ezequiel 44. Dice, enseñar el templo, a ver, conocer las dimensiones, el diseño, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, debemos de estudiarlo, porque yo puedo llegar a entender que a causa de nuestra transgresión, de manejarlos de una forma incorrecta, al no conocer la forma en que el eterno diseño para que nosotros podamos acercar hacia Él, hizo que la presencia misma del eterno se alejase. A causa de no conocer todo el diseño. Entonces ahora nos llama y no, como nos dice el More, a estudiar lo que es el templo para conocer cómo nuestro rey se maneja en su espacio sagrado y nosotros no profanarlo para que la presencia se vuelva a alejar. El Mesías nos enseñó a nosotros cómo podemos manejarnos de una perspectiva moral y también ritual. Entonces le damos gracias al More Daniel por su enseñanza. Realmente creo que le voy a pedir la biodispositiva que nos dio porque realmente tiene unas cosas impresionantes. Quedé, digamos, yo impactado, muy lindo, muy bien. Cosas que siempre nos enseñan y decimos cuánto falta por aprender, cuánto falta por caminar. Y es algo, queríamos hacerlo simple, no pareció simple, pero realmente se hizo simple al final porque tuvo una conexión y un entendimiento en el cual podemos ahora, con esta enseñanza, podemos sacar pasajes de la Biblia y decir, ahora entiendo lo que es un Bamot, cuando se ofrecía para el Eterno y cuando se ofrecía para la idolatría.
Entonces, More, su página de internet donde la gente puede buscarlo para ver sus enseñanzas, Mamá Rangel. Sí, puede entrar en lo que es la página de mamarragel.net. Y también, pues, obviamente nos puede conseguir en lo que son las redes sociales, mi página personal como Daniel Jakov y Mamá Rangel, la página de la organización. Sí, también tiene un grupo de WhatsApp y un grupo de Telegram donde usted comparte lo que es el inicio de la playa, ¿cierto? Pero también tiene un grupo de Zoom en el cual da la enseñanza en Shabbat. Sí, todo cuando entra a la página de mamarragel.net, ahí tiene lo que son los links de los grupos, no de Zoom, pero de Telegram y WhatsApp, y ahí puede entrar al grupo. Entonces, normalmente tengo casi todos los chavats, a menos que, por ejemplo, esta semana que viene voy a estar fuera de la ciudad. Entonces, pues no tengo enseñanza cuando estoy fuera de la ciudad. ¿Ok? Entonces lo invitamos a, cuando tengan la oportunidad de poder reunirse con nuestro More, también nos traen una enseñanza muy buenas y para luego también preguntas y respuestas al final. Entonces también tenemos con Adrián en Shabbat. Adrián tiene dos enseñanzas, lo hace a través de Facebook y YouTube. Adrián, ¿nos puede decir el horario en México? Claro, familia, nosotros estamos dando la parashá los días Shabbat a las 11, 11:15 más o menos de la mañana. Ahí nos puede encontrar a través de las redes sociales como Adrián Martínez Muñoz y en YouTube también de la misma manera Adrián Martínez Muñoz. Ok, y yo doy las enseñanzas, no, mentira, no enseño yo, pero tenemos la pastora Nereida Romero, están los Shabbat, recibiendo Shabbat los viernes a las 8 hora, perdón, hora Miami, 8 horas Miami, la pastora Nereida transmitimos por la radio, o también lo pueden encontrar por Zoom, no, por Zoom, sí, en el grupo, también en el grupo de la pastora Nereida, y hay Shaharit a la mañana con el pastor José y estamos diciendo la programación, lo que es la radio de Yeshua Tamid, el More Suaste a las 1 horario argentina, y luego Roca Eterna, o tenemos estudio también con el More Augusto Rodríguez de Argentina. También solemos transmitir en la radio y también lo invitamos que se pueda unir a la Biblia en su contexto en YouTube. Entonces, familia, esto es todo por hoy. Agradecerle al More Daniel y también al More Adrián. Entonces, agradecerle por su invitación, por aceptar la invitación, More, y lo esperamos pronto con una enseñanza. Gracias por invitarme y realmente a veces las cosas parecen un poco difícil, pero no es tan difícil. No, Yo creo que lo más difícil es tener nuestro corazón dispuesto a servir al Dios de Israel. Yo creo que si una persona tiene el corazón sincero y realmente quiere seguir al Dios de Israel, yo creo que todo se va a hacer fácil en el transcurso del tiempo, ¿no? Y claro. solamente tratar de mantener esa línea siendo fiel al Dios de Israel. Amén. 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 Así que familia, le dejamos. Saludos, Adrián. Bueno, familia, le agradecemos mucho por su tiempo, gracias por su dedicación y como bien dice nuestro hermano Daniel, la única situación aquí, lo más difícil, como nos dice nuestro muy rico Cortés, es la distancia de la cabeza a nuestro corazón. Analicemos, internalicemos y vivamos de acuerdo a lo que dice la Torah. Esto fue el grupo de Yeshua Ner Tamid Radio Argentina. Nuestro hermano Aldo, Nicolás Bazán y un servidor se despiden. Gracias, Daniel. Esto fue Tiempos de Cosecha, familia. Shalom. Claro. ¿Estás listo, creo? Sí, ya finalizó. Ah, lo hice bien ahora. Dani, muchísimas gracias, hermano.